secretarias de la Comisión de Gobernación, de quien agradecemos su presencia, así como a la senadora Kenia López Rabadón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Nestora Salgado, no la veo, bueno, creo que no está, Emilio Álvarez Casa Longoria, secretario respectivamente, Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, Claudia Edith Anaya, secretaria también de la Comisión de Justicia. Solicito a la senadora Nadia Navarro dé cuenta del registro de senadoras y senadores de la Comisión de Gobernación. Gracias, presidente. Informo a las y los senadores presentes que la Comisión de Gobernación cuenta con un registro previo de firmas de 9 senadoras y senadores. Por lo tanto, existe quórum para la celebración de la presente sesión. Muchas gracias, senadora Nadia Navarro. Ahora le solicito, si es tan amable, a la senadora Kenia López Rabadón de cuenta de las y los asistentes, senadoras y senadores de la Comisión de Derechos Humanos. Buenos días a todas y a todos. Informo que de la Comisión de Derechos Humanos está presente la de La Voz, el senador Álvarez y Casa, la senadora Beltrones, la senadora Gina Cruz, la senadora Marta Lucía Micher, la senadora Leonor Noyola, la senadora Antares Vázquez Salatorre. Por lo tanto, hay quórum correspondiente y la senadora Nestora, que ya se acaba de incorporar, por supuesto. Muchas gracias, senadora presidenta. Ahora solicito lo mismo a la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, de cuenta de la asistencia de las senadoras y senadores de su comisión. Perdón. Claro que sí, senador presidente. Por parte de la Comisión de Justicia se encuentra presente la secretaria senadora Claudia Edith Anaya Mota, el senador Cruz Pérez Cuellar, el senador Cristóbal Arias Solís, el senador Ernesto Pérez Astorga, la senadora Nadia Navarro Acevedo, el senador Damián Cepeda Vidales, la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, la senadora Lucia Virginia Mesa Guzmán y la de La Voz. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar. Gracias, senadora secretaria. Para dar curso a esta reunión de comisiones unidas, me permito solicitar a la senadora secretaria Claudia Ruiz Massieu dar lectura al proyecto del orden del día a efecto de ponerlo de inmediato a discusión. Orden del día. Punto 1, lista de asistencia. Punto 2, declaratoria de quórum. Punto 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto 4, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en torno a la elegibilidad de las ciudadanas aspirantes que integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para la elección de la comisionada ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV. Punto 5, clausura. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión el orden del día. Solicito a la senadora secretaria Nadia Navarro tenga a bien consultar a la comisión, a los integrantes de la Comisión de Gobernación, si es de aprobarse esta orden del día. Con gusto, presidente. Consulto a las y los integrantes de la Comisión de Gobernación. Quienes se encuentren a favor de votar la orden del día, lo manifiesten levantando la mano. Los que estén a favor. En contra. Gobernación. En contra. Abstenciones. Se aprueba, por favor. Y por economía procesal y a propuesta de la senadora Antares y de la senadora, si están de acuerdo la presidenta y los presidentes, quienes estén a favor de aprobar el orden del día, del dictamen que se tratará el día de hoy, ¿a favor? Sí. Todos de las comisiones. ¿Cuánto, presidente? Se aprueba.
Muchas gracias. Podemos ser aprobado el orden del día por todas las comisiones. Bueno, está a discusión el dictamen. El siguiente punto del día es la discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen en torno a la elegibilidad de las ciudadanas aspirantes que integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para la elección de la comisionada ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En virtud de que dicho dictamen fue distribuido de manera previa, simplemente quisiera que me permitieran expresar antes de su discusión algunas consideraciones. A estas comisiones unidas se turnó la terna enviada por el Ejecutivo Federal en fecha 25 de septiembre de 2019 para la designación de la comisionada ejecutiva de atención a víctima misma que contiene los expedientes de las ciudadanas Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Aces Velasco y Melba Adriana Olvera Rodríguez. En consecuencia, se inició el proceso de elección de la persona que habrá de desempeñar dicho cargo público que hoy concluimos en un primer momento o etapa al seno de estas comisiones unidas con la emisión del presente dictamen que se pone en su consideración. 1. Estas comisiones unidas se abocaron a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, por lo que en atención y estricto apego al artículo 242 del Reglamento del Senado de la República y con el objeto de allegarse mayores elementos de juicio para emitir el presente dictamen, adoptaron en fecha 21 de noviembre del año en curso el acuerdo por el que se establece la metodología y el formato para llevar a cabo la comparecencia, la evaluación y conocer la visión del trabajo a realizar de las ciudadanas que integran la terna para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima. 2. Mención especial merecen las reuniones de diálogo previas que estas comisiones sostuvieron con víctimas en fechas 26 y 27 de noviembre del año en curso para garantizar su derecho de audiencia y participación activa durante este proceso a fin de recoger las opiniones y comentarios respecto a la idoneidad de las aspirantes. 3. De esta manera, y una vez que se realizaron las comparecencias de las ciudadanas aspirantes que integran dicha terna en fecha 3 de diciembre del año en curso, se procedió al análisis de la documentación, información y constancias de cada una de ellas con el propósito de determinar si reúnen o no los requisitos legales. 4. Así tenemos que la documentación turnada por la mesa directiva del Senado de la República correspondiente a dicha terna cuenta con los elementos necesarios para realizar dicho análisis y verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 86 de la Ley General de Víctimas. De ahí que se pudo verificar que las ciudadanas aspirantes acreditaron el cumplimiento de tales requisitos legales. 5. Por lo anterior se determina y concluye que las ciudadanas mencionadas han acreditado los requisitos previstos en el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, por lo que estas comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia estiman que una vez que se han verificado y analizado los expedientes y documentación de cada una de las ciudadanas aspirantes, se justifica plenamente la elegibilidad de la terna propuesta y enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Senado de la República. 6. En consecuencia, con el desarrollo de las comparecencias de manera individual
de las 3 ciudadanas aspirantes ante estas comisiones unidas, se pudo evaluar no solo los conocimientos y su plan o programa de trabajo a realizar, sino también evaluar los conocimientos de las aspirantes respecto del cargo que habrá de ocupar y de la Ley General de Víctimas, además de conocer su capacidad para resolver problemáticas concretas en una interpretación armónica con la legislación victimal y demás legislación aplicable. Por lo anteriormente expuesto y con base en el análisis y estudio de los expedientes, documentación, constancias y actividades desarrolladas durante el proceso de evaluación de las ciudadanas aspirantes en un marco de parlamento abierto, máxima publicidad y transparencia, las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia emiten el siguiente acuerdo. Primero, las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República determinan y concluyen que 1. La ciudadana Mara Gómez Pérez, postulada en la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, reúne los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, por lo que es elegible para desempeñar el cargo de comisionada ejecutiva de atención a víctimas por 5 años sin posibilidad de reelección. 2. La ciudadana María de los Ángeles Aces Velasco, postulada en la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, reúne los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Ley General de Atención a Víctimas, por lo que es elegible para desempeñar el cargo de comisionada ejecutiva de atención a víctimas por 5 años sin posibilidad de reelección. 3. La ciudadana Melba Adriana Olvera Rodríguez, postulada en la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, reúne los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Ley General de Atención a Víctimas, por lo que es elegible para desempeñar el cargo de comisionada ejecutiva de atención a víctimas por 5 años sin posibilidad de reelección. Compañeras senadoras, compañeros senadores, pido su respaldo a este dictamen para que el Senado pueda ejercer sin demora su facultad de elegir de manera responsable, abierta y de cara a la sociedad a quien asumirá la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo hago sin dejar de reconocer y agradecer la valiosa participación de las víctimas en su búsqueda por encontrar justicia y verdad, así como el interés y compromiso realizado por estas Comisiones Unidas, por sus presidencias, juntas directivas e integrantes en favor de las víctimas. Está a discusión, por lo tanto, está a discusión el dictamen. Para tal efecto, pido a la senadora secretaria por parte de la Comisión de Gobernación, a la senadora Claudia Ruiz Massieu, tenga a bien enlistar a quienes deseen hacer uso de la palabra por esta comisión. 2. Enseguida a la senadora presidenta Kenia López. Bueno, o hay una sugerencia que me hace aquí la senadora Indira, secretaria de la Comisión de Justicia, que por economía procesal sea la senadora Claudia Ruiz Massieu quien haga la lista ya por las 3 comisiones, una innovación legalmente válida. Si están de acuerdo, adelante. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Tengo anotado al senador Álvarez y Casa. ¿Alguien más? La senadora Anaya. Senador Narro. Claudia Anaya, ¿ya? ¿Tú? Silvana, Damián, Imelda. Tiene la palabra el senador Álvarez y Casa. Gracias, senadora. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Primero que nada, yo le quiero agradecer al senador Cristóbal Arias este proceso.
¿no? La apertura que ha tenido para atender a las víctimas. Él recibió una comunicación dirigido a varios de los integrantes y las integrantes de estas comisiones y de manera muy proactiva provocó una reunión misma que se tuvo que cancelar. Fue el día de la discusión de lo de la CNDH y fue aquí mismo y se reprogramó. Y le agradezco mucho, presidente, su voluntad, su atención y los demás integrantes, que me parece muy importante. Quiero precisar el tema. Este tema es probablemente uno de los temas más importantes de las discusiones que hemos tenido. Y parto del hecho de reconocer que el Estado mexicano tiene una deuda con las víctimas. Justo en este salón, hace 2 días, estuvo Julia Levarón, estuvo Adrián Levarón y su hija Adriana, para reclamar, ¿no?, la deuda que tiene el Estado mexicano y sus instituciones con las víctimas. Y nos decían, un año con más de 30,000 muertos es también responsabilidad de las y los senadores. Un año con condiciones de violencia también es su responsabilidad. Y me parece que esta designación es hacernos cargo en nuestra responsabilidad de lo que a eso corresponde. La manera en que nosotros podamos procesar qué se decide con la titular de esta institución es una manera de dar la mejor respuesta. Por eso ahí la centralidad y por eso ahí la discusión. E incluso la misma génesis de esta ley, participé muy de cerca, como algunas de las que entonces eran legisladoras y procesos, fue justamente por ese dolor de recorrer el camino y reclamarle entonces al presidente Calderón que se hiciera un instrumento que no existía en el continente americano más que en Colombia, para reconocer esa deuda que el Estado tenía con las víctimas. Y hay que reconocer que muy triste e infelizmente Felipe Calderón vetó esa ley justo el día de las elecciones. Y también hay que reconocer que fue uno de los signos que dieron mucha esperanza de inicio, que Enrique Peña Nieto la firmó y la promovió, ¿no? Eso hay que así dejarlo y reconocerlo. Lamentablemente el devenir posterior de cómo empezó a operar la CEAP dejó mucho que desear. Muy infelizmente, como icónico de esa discusión que no voy a abordar más, la primera discusión de los comisionados entonces fue su sueldo, no cosa aquella de discutir cómo proteger a las víctimas. El dictamen que hoy nos ocupa tiene una centralidad en la ley de la materia, es la Ley General de Víctimas. No es un tema general de derechos humanos, no es un tema general de justicia, es una ley específica en la deuda del Estado mexicano en materia de víctimas, incluso es una ley de justicia transicional, esencialmente concebida para atender en una política de Estado a quienes han sufrido agravios, bien de la delincuencia o bien de abuso de poder. Y me parece vital que este Senado de la República haga su trabajo de manera acuciosa, prolija y exhaustiva en el cumplimiento de los requisitos de la ley. Respeto, por supuesto, lo que pudo haber hecho el Ejecutivo en su deliberación y decisión, pero nos toca a nosotros revisar con detalle y más después de los quebrantos que tuvimos en el proceso de la CNDH. Hemos convenido que haremos una revisión de los procesos que nos lleven a que no repitamos circunstancias que generen para nosotros y para otros al exterior un término de relación del cual no podemos sentirnos orgullosos, todo lo contrario, yo creo que salimos muy maltrechos y muy avergonzados de ese proceso. Por eso me meto a detalle a esto. Y para mí, presidente Arias, el tema está en la interpretación que se está haciendo de la ley respecto a este dictamen. En particular, quiero referirme al artículo 86 de la Ley General de Víctimas, que es los requisitos para ser comisionada, en este caso porque son 3 mujeres. La fracción tercera de este artículo dice haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley. La materia de esta ley, como dije, es víctimas, no es justicia, no es derechos humanos, no es procuración de justicia, por lo menos en los 2 años previos a su designación. Este, en mi opinión, es el tema central de la discusión. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en el dictamen, y se refleja a lo largo del cuerpo, en distintas consideraciones, por ejemplo, en la consideración quinta, más adelante se reproduce en la consideración sexta, y finalmente esto se lleva al acuerdo, también en la consideración séptima, perdón, y se lleva finalmente al acuerdo primero.
Y quiero subrayar, antes de mi comentario, que no se trata, bajo ninguna circunstancia, de una observación de carácter personal. Conozco muy bien a la persona a la que me voy a referir, es depositaria de todo mi respeto, y pienso, y lo dije en las comparecencias, que la doctora Mara Gómez no cumple los requisitos de ley. Y quiero subrayarlo con mucha claridad. Hace unos meses ella contendió para ser magistrada electoral. Lo solicitó a la Suprema Corte y estuvo aquí presente. De hecho, esa votación fue el 28 de marzo de este año. Hace unos meses ella contendió para ser magistrada electoral. Y quiero decirles, yo voté por ella. La conozco hace tiempo y me parece una jurista en la materia electoral muy destacada. Pero no creo que esté cumpliendo los requisitos de ley y voy a explicar por qué. Y no me parece un tema menor. Si ustedes revisan incluso los requisitos que se manifestaron y lo que entregaron como documentación, la documentación que se entregó para este proceso fue el mismo que se entregó para ser magistrada electoral. Está en el micrositio. Si ustedes revisan a detalle, van a encontrar que, y de todas las candidatas, no solo en Mara Gómez, van a poder ver entonces el antecedente para trabajo con víctimas. De las 78 páginas que contiene el expediente que está en el micrositio de justicia, porque fue el proceso para magistrada electoral que se retomó, hay 7 páginas de experiencia electoral y de cuales solo hay una mención de trabajo en la CNDH. Por cierto, esa mención está en negritas. Y por cierto, en el dictamen también es el único caso que está en negritas de las 3 candidatas. No hay más, El único que se resalta es ese. ¿Y por qué? Porque pareciese que con eso se quiere mandar un mensaje que se cumple el requisito de ley. Quiero solo subrayar que fue un trabajo de 6 meses en la CNDH, no fue atendiendo expedientes, no fue atendiendo recomendaciones, no fue atendiendo víctimas, fue una asesoría a la segunda visitadora general, y me parece que eso no puede sustentar una experiencia de trabajo directo con víctimas. Si ustedes revisan incluso las cartas que presentaron las candidatas, y por eso es importante, presidente Arias, así mencionarlo, hay una parte vital, ¿no?, de lo que hemos incorporado como aprendizaje respecto al cumplimiento de la ley para debatir los términos. Si ustedes revisan la carta de la doctora María de los Ángeles Aces, en lo que se refiere a este punto específico en su carta jurada, la doctora Aces dice: tengo una trayectoria probada y destacada en actividades profesionales de servicio público, en la sociedad civil o académicas, en temas de derechos humanos, atención a víctimas de delito y de violación a los derechos humanos. Ella está jurando expresamente que ha atendido víctimas. Me parece, por supuesto, que se logra muy bien atender el principio que exige la ley. En el caso de la maestra Melba Adriana, si ustedes van al punto particular, ella dice y jura de decir verdad: me he desempeñado destacadamente en mi actividad profesional en el servicio público en temas de derechos humanos y atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos en diferentes posiciones en las que he trabajado. Se jura con mucha claridad. Si revisamos lo que dice la doctora Mara Gómez, ella dice que tiene 25 años de abogada titulada, que hace 7 años obtuvo el grado de doctora en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es un grado otorgado con mención honorífica por la UNAM, cosa que es muy valioso. Dentro del servicio público y la academia, ha ejercido una gran cantidad de cargos y actividades vinculadas a temas de justicia y derechos humanos. Punto. Ella no nos está jurando que ha atendido a víctimas como dice el requisito de ley y la ley específica. Es aquí a la letra. No estoy haciendo ninguna tesis, estoy leyendo lo que se dice. Ahora, si se van más a detalle, este es el expediente que se entregó a la Comisión de Justicia, que se retomó para este procedimiento. Van a poder revisar el expediente y no van a encontrar ninguna referencia al trabajo con víctimas, salvo 2. Una, que en realidad no es propiamente de víctimas, es un tema de reparación del daño. Es una constancia firmada por un servidor, entregada hace 14 años. Cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La conozco bien y tiene todo mi respeto. Esto fue un curso dado hace 14 años sobre reparación del daño. Pero no es un tema, el tema de víctimas no se improvisa.
el tema de víctimas requiere experiencia, dominio, sensibilidad y capacidad. No es un tema de gerenciar víctimas, no es un tema de gerenciar el dolor, es un tema de atender con perfil y capacidad. Van a encontrar solo un diploma de todas las constancias entregadas. Más allá del tema del perfil, que yo creo que es importante subrayarlo, se desató una discusión importante el día de las comparecencias, porque distintos colectivos y víctimas hicieron público que la doctora Mara Gómez había ofrecido puestos y atención a víctimas para incorporarlas en el Registro Nacional de Víctimas. Me refiero, por ejemplo, al tuit hecho público por Francisco de Villa, donde dice: entre las víctimas se comenta que usted, referido a la doctora Mara Gómez, le ofreció a un tipo de mote El Colombiano y a un tal Aurelio que le consiguieran apoyo a las familias con desaparecidos. Y a cambio, ustedes le darían una dirección en la CEA. Perdón, senador, te rogaría si puedes concretar, porque Gracias. Tenemos muchos senadoras y senadores con gusto, senadora. Deseo de hablar. La doctora Mara Gómez ha dicho que eso no es así y que ella desmintió el hecho. Pero ¿por qué es importante? Porque nos abre ya una discusión, y con esto me aproximo a terminar, senadora. No cometamos otra vez el error de mandarle un mensaje equivocado a las víctimas, y con esto quiero subrayar. El primer parlamento abierto que tuvimos, las víctimas vinieron aquí a decirnos que no habían sido escuchadas. Vinieron a pedirnos una parte muy importante, estuvo el senador Cristóbal Arias, de víctimas y colectivos, a pedirnos que se rechazara la terna porque no habían sido escuchadas en gobernación. Y encima, incluimos una persona que no tiene cercanía ni trato con las víctimas. Me parece indebido, colegas, lo digo con todo respeto. Yo anuncio, senador, por supuesto estoy en contra del dictamen y les invito, hagamos una revisión ética, no podemos nada más hacer ventanilla de trámites de lo que nos mandan. Todo mi respeto al Ejecutivo, tiene las atribuciones que tiene, pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Después del proceso de la CNDH tenemos que reconstruir interna y externamente la confianza, y creo que si no somos rigurosos en el cumplimiento de los requisitos de ley, cometemos un agravio más a las víctimas. Por eso yo insistiría que en este caso, presidente, no se cumplen los requisitos de ley. Gracias, senador. La senadora Claudia Anaya. Antes, si me permite, la senadora secretaria, por un comentario muy breve por las alusiones personales que hizo sobre mi intervención como presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Álvarez y Casa. Escuchamos las dos ocasiones, en 3 ocasiones, a las víctimas, pero sí debo de aclarar, senador, senadora, senadores, que hubo opiniones divididas, es decir, hubo colectivos y algunos en lo individual que se expresaron en rechazo de la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero hubo otros que estuvieron totalmente de acuerdo con dicha terna, y hubo preferencias individuales y de colectivos a favor de alguna de las 3 integrantes en diferente momento. Entonces yo nada más quería precisar eso. Les escuchamos con toda atención, respeto, consideración, tanto en la accidentada reunión en la que no pudieron tener acceso todos por el problema del bloqueo a los accesos, pero ya en el procedimiento, en 2 diversas ocasiones, durante 2 tardes consecutivas les escuchamos. Nada más quería precisar eso para que no hubiese una distorsión o mala interpretación. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Claudia Anaya, por 3 minutos. Gracias, secretaria, qué generosa con el tiempo. Primero que nada, quiero manifestar mi respeto a las 3 candidatas, mi respeto de manera personal como mujeres que son, y también mi respeto a su trayectoria, a su perfil profesional. O sea, lo que voy a expresar ahora es distinto de lo de su perfil profesional, quiero dejar eso claro. Me parece que el dictamen no profundiza de manera adecuada, profunda, cómo el perfil de cada una de ellas cumple con los requisitos marcados en la ley. Es decir, ponemos su perfil profesional, es abogada, tiene una maestría, tantos diplomados, pero no estamos en el dictamen vinculando apropiadamente, profundamente,
¿cómo es que cada una de ellas sí cumple con cada uno de los requisitos específicos y puntuales que marca la ley? Que creo que eso se pudo haber llenado mucho más con temas que tienen que ver con, más allá del currículum, que tiene que ver con sus comparecencias, que tiene que ver con una indagación más exhaustiva, tal vez que se debió haber hecho al respecto, pero fuera de ello, un poco yendo más lejos, me preocupa mucho. Estuve yo en 2 de las reuniones que tuvimos con las víctimas, 2 días distintos. Me preocupa mucho que este Senado esté haciendo oídos sordos a un señalamiento muy grave y muy delicado que hicieron las víctimas. Las víctimas acusaron ante los senadores presentes que una de las candidatas las estaba coaccionando para que las respaldaran, que estaba ofreciéndolas registrarlas ahí ante el Registro Nacional de Víctimas, que les estaba ofreciendo cargos dentro de la comisión. Es un tema tan delicado, tan inadmisible, que me parece que el hecho de que lo estemos ignorando no es lo más apropiado. Yo creo que sí debimos de haber hecho una investigación de qué era lo que estaba sucediendo, porque esto termina por mancharlas a las 3. Al no haber quedado claridad de cuál de las 3 fue, pues me parece que queda bastante duda, y no me gustaría también que el Senado de la República se involucrara en ese procedimiento en donde han sido señaladas de querer comprar o de querer manipular a las víctimas para ganarse pues los aprecios o los respaldos que se tuvieron. Entonces, en esa lógica yo no podría acompañar el dictamen por esa situación, porque creo que el Senado de la República, y después de lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que ser mucho más exhaustivos, mucho más cuidadosos, mucho más profundos, motivar más las cosas. Entonces, si las víctimas, que yo le creo a las víctimas, nos están diciendo que hay una situación de esta naturaleza, yo no podría acompañar el dictamen de la terna, independientemente pues de la fundamentación, que me parece un poco endeble. Y tercer punto, y porque hablo nuevamente de la justificación, el tema de la Comisión de Víctimas es un tema sumamente delicado que tiene que ver, más allá de mandar a un gran jurista, es un tema que tiene que ver con vocación. Quienes hemos trabajado con víctimas, hasta en una audiencia ciudadana de las que hemos dado, sabemos que hay que tener una profunda vocación y una gran preparación emocional para hacerlo, para no revictimizarlas, para que no se haga una revictimización institucional de la instancia encargada de atender y reparar los daños. Entonces, yo no creo poder acompañar el dictamen, es un tema muy delicado y muy serio, y no me gustaría que después las víctimas estuvieran reprochándonos aquí haber llevado un mal procedimiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora Anaya. El senador Narro. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, a los presidentes de estas comisiones unidas. A mí me tocó escuchar a las 3 propuestas y me tocó estar en una parte del tema de las víctimas. Yo, en lo general, creo que no deberíamos de prejuzgar, no deberíamos de buscar descalificar. Puede haber actitudes incorrectas, pero en ese sentido pues son temas que vamos a tomar en cuenta en el tema de la votación, que yo creo que esas actitudes no generan, si se dieron, porque nosotros no somos, y en lo personal no tengo elementos para sustentarlo, para decir que se dieron. Yo pienso que las 3 propuestas son idóneas y son elegibles, que reúnen los requisitos fundamentales, y en ese sentido pues estamos de acuerdo con el dictamen. O sea, nos parece que es un dictamen pues moderado, porque no genera descalificaciones ni preferencias, únicamente califica lo que debe de calificar, que es la elegibilidad de los candidatos. Entonces yo creo que eso se cumple con el requisito. Pienso que
que también nos ha tocado ver que hay legisladores o legisladores que lo pudiéramos hacer todos, que tenemos preferencia y traemos gente para que opinen a favor o en contra de alguien. Nosotros esperamos que sean los argumentos, sea el sustento. Nosotros tenemos mucha relación porque somos una organización social, ciudadana, con grupos ciudadanos, con grupos de víctimas, desde niños, niñas, jóvenes que sus familiares fueron desaparecidos o asesinados. O sea, de los recorridos que hizo Durazo, uno de los recorridos que hizo Durazo fue a Zacatecas, cuando hizo el tema de las... Entonces nosotros pensamos que es muy importante no prejuzgar, no anticipar. Esta votación requiere una votación calificada. Yo pienso que vamos a buscar todos las mejores propuestas y vamos a buscar que las cosas se hagan bien. Si hubo problemas en la anterior elección de la Comisión de Derechos Humanos, yo espero que ahora superemos esos problemas. Queremos, como Morena, llegar a consensos, acuerdos, y que las propuestas sean las mejores propuestas. La conducción del presidente, de nuestro compañero senador Cristóbal Arias, ha sido abierta y escuchar a todo el mundo. Y vamos a estar abiertos a escuchar y buscar el acuerdo. Muchas gracias. Gracias, senador. La senadora Beltrones. Gracias, secretaria. En el mismo sentido que todos, yo no demerito a ninguna de las candidatas, ya que estamos convencidos, y lo vimos en sus comparecencias, de su capacidad para desempeñar el cargo al que fueron postuladas, y por esa razón creo que fueron elegidas para formar parte de esta terna. Sin embargo, sí nos llamó mucho la atención durante la comparecencia la parte del requisito, el numeral 3, en donde dice haberse desempeñado por lo menos en los 2 años previos a su designación. Yo no pongo en duda que antes haya tratado con víctimas. Ser una visitadora adjunta no es una asesoría, es una visitadora adjunta y creo que lo sabe muy bien y trata con víctimas. Yo fui visitadora adjunta, traté con víctimas, recabé las pruebas, realicé las recomendaciones y las emitimos dentro de la misma, y sí tienes ese trato con víctimas. Yo no dudo de que ella sí haya trabajado con las mismas. Sin embargo, la parte de los 2 años previos es en donde creo que hay pues una interpretación distinta por nosotros, y yo creo que no vale la pena llegar a una votación en donde hay dudas sobre la idoneidad de una de las candidatas de la terna. En lo personal, si está en los requisitos, es algo obligatorio. Y para mí incluiría los 2 años previos y los 2 años atrás de eso. Si fuera preferencia, pues no estaría en la ley, o lo diría de manera explícita, como fue el caso de la CNDH, en donde la licenciatura en Derecho decía de preferencia, recuerdo. Entonces, creo que diría explícitamente el requisito como tal. Tratándose de derechos humanos, ya lo vimos cuando fue la elección pasada, y es claro, la parte también del inicio de este requisito dice haberse desempeñado, y el decir por lo menos en los 2 años previos a su designación, creo que está el tema. A mí no me gustaría llegar a una votación en donde haya dudas sobre la idoneidad, para eso estamos en la reunión de hoy. Creo que estamos a tiempo. Si se quisiera votar el día de hoy, anuncio que nuestro voto sería en abstención, porque estamos de acuerdo en la capacidad y en los requisitos de las otras candidatas, y también estamos convencidas de la capacidad de las mismas. Gracias. Gracias, senadora. El senador Damián Cepeda. Gracias, secretaria, presidentes, a todos. Yo sugiero, la propuesta sería que no se vote en este momento. Hay una duda concreta, no hay un prejuicio, no se está prevalorando. En lo personal escuché a las 3, me parece que son capaces, me parece que son personas que conocen de la materia, pero es una realidad que no podemos cerrar los ojos, pues hay dudas que se pusieron en la mesa sobre si cumple o no un requisito.
Y leyendo yo no me había percatado, pero a raíz de la duda leo la ley y pues le soy sincero, yo también creo que la ley está muy clara. Entonces, si eso es así, pues es un antecedente para otros procesos. Y no está bien que el Senado esté valorando cuándo sí se cumple y cuándo no se cumple la ley. O sea, en este caso está bien que no cumplan el requisito, no pasa nada. Y en este caso no, sí hay que ser muy exigentes y que cumplan el requisito. No está bien. Máxime cuando estamos viendo las dificultades para luego impugnar un nombramiento que no cumple con la ley. Entonces yo no quiero ser parte de ello, en ningún caso, aunque tengo una buena opinión de las personas. ¿Qué sugiero? ¿Qué sugerimos en plural como grupo? Que se tenga una opinión jurídica al respecto. Entonces la petición a las presidencias de las comisiones es que pues al menos contemos con la opinión del jurídico del Senado de la República y en concreto se diga si se cumple con los requisitos o no. Lo digo con pleno respeto para todas las personas, pero sí me parece que hay una duda fundada en el tema. Y yo mi reflexión, compañeros, es ¿para qué vamos a forzar algo donde hay unas dudas? O sea, ¿qué necesidad? Deberíamos de dar un gran ejemplo, un mensaje hacia afuera de que en el tema de víctimas nos pusimos de acuerdo y ojalá salga por unanimidad, hombre, hay grandes perfiles ahí que creo que se puede lograr el consenso, mandar un buen mensaje. Entonces, si se insiste por alguna razón que desconozco en que en este instante se tiene que votar porque se acaba el mundo, si no se vota ahorita, pues el voto sería en abstención del grupo parlamentario hasta en tanto se aclare el cumplimiento no de ese requisito. Gracias. Gracias, senador. La senadora Imelda Castro. Muchas gracias, senadora. Yo invito a que votemos este dictamen de idoneidad. Lo hago con la convicción y con la, vamos a decir, si me lo permiten, con la autoridad de haber estado en todo el proceso, desde la consulta a los diferentes colectivos que estuvimos 2 días seguidos durante horas. Desafortunadamente en el primer encuentro accidentado que hubo no pude estar por esa misma característica del encuentro, pero en los 2 donde estuvieron decenas de colectivos, donde hubo diversas opiniones, pues los escuchamos, la verdad, con muchísimo respeto a todos los colectivos. Y hubo desde adhesiones a tal o cual aspirante hasta algunos comentarios, ¿no? Primero. Segundo, de veras, les digo como nunca, las comparecencias de las 3 aspirantes fueron excelentes. El perfil, el desempeño que tuvieron en las comparecencias de las 3, de la doctora Mara, de la doctora Aces y de la maestra en ciencias Melba Olvera, fueron excelentes de verdad. La respuesta, la experiencia, la trayectoria que ellas tienen en este tema a mí me pareció muy bueno, francamente lo digo. Y un comentario adicional en este tema. Miren, como todos sabemos, el proceso va por fases. Hubo una en donde la Secretaría de Gobernación o el Ejecutivo en general hizo esas consultas para integrar la terna. Entonces, lo más honesto, lo más ético es decirle a algún colectivo que haga un cuestionamiento tan serio como el que aquí se ha vertido, bueno, que tienen que proceder en el marco de esa fase y de la autoridad que corresponde, que es el Ejecutivo. Creo que el Parlamento abierto que hizo acá el Senado, las comisiones, fueron de buena fe, pero no estábamos obligados, porque ya en ese momento somos las comisiones las que decidimos, porque la etapa de consulta a los colectivos fue por parte del Ejecutivo, así lo dice la ley. Entonces, sin embargo, creo que estuvo perfecto,
que lo hayamos hecho nosotros como senadores, esa consulta. Y finalmente, yo quiero decirlo claramente, con esta experiencia que en lo particular como senadora integrante de la Comisión de Gobernación he tenido, queda perfectamente claro que no somos ventanilla de trámite. Hemos llevado a cabo todo el proceso y sí hemos hecho también una revisión ética de todos los casos. Termino pues de veras llamándolos pues a que podamos votar este dictamen y vayamos al Pleno en el entendido de que las observaciones que se pudieran hacer a una o a otra de las aspirantes pueden ser válidas en el Pleno para tomar una decisión. Es decir, tal grupo parlamentario, tal senador, senadora, no vamos a votar por esta porque tenemos esas observaciones. O sea, que se hagan valer, en todo caso, a la hora de la libertad de decidir. Pero no podemos, de verdad se lo digo con todo respeto, por algún dicho, por más respetable que sea, que a estas alturas nosotros queramos descalificar a una o a otra de las aspirantes. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias. La senadora Antares Vázquez. Gracias, senadora. Pues yo quisiera preguntarle al presidente de la Comisión de Gobernación que ha encabezado este proceso, si, dados los cuestionamientos tan graves que se han hecho respecto a una participante, ¿usted recibió algún tipo de documentación probatoria de esos dichos? Porque me preocupa muchísimo, dado el antecedente de la elección de la presidenta de la CNDH, que se intente descalificar por intereses creados. Ahí yo respeto muchísimo a las víctimas, estoy aquí en estas Comisiones Unidas hoy precisamente porque las víctimas merecen todo mi respeto y a diferencia de lo que se ha expresado aquí, yo sí creo que es un tema urgente y que se tiene que definir ya quién estará a cargo de la CEAP porque las víctimas necesitan esa atención. Entonces, si no hay un impedimento así, entiendo, los colectivos de víctimas tienen todo el derecho de expresar su apoyo o su desagrado por alguna persona, pero nosotros como Senado de la República tenemos que tomar decisiones responsables, apegadas a derecho y que estén soportadas en algún tipo de documentación, porque es muy fácil descalificar, ya lo vimos. En cuanto a la CNDH, se descalificó toda una vida de lucha a partir de infamias y de mentiras. Entonces, yo quisiera, presidente, preguntarle específicamente si tiene usted algún documento probatorio de estos dichos. Muchas gracias. Gracias, senador Antares, por la pregunta concreta. Voy por la alusión directa, pues voy a alterar el orden del día para contestarle e informarle a todos los integrantes de las Comisiones Unidas. En ningún momento esta Comisión de Gobernación, y estoy seguro que ninguna otra, ha recibido ninguna prueba que acredite todos los señalamientos que aquí ha expresado, por ejemplo, el senador Álvarez y Casa. Hubo cuestionamientos en generales, pero en ningún momento se acreditaron. No hay absolutamente ninguna prueba, ni de coacción, ni de cohecho, ni de ofrecimientos de recursos por parte de alguna de las aspirantes a la titularidad de la comisión. Es decir, no obra en todos los documentos que tenemos, que están en los micrositios de la comisión, de las propias comisiones, que se hicieron llegar a cada uno de los integrantes de las mismas. Absolutamente no se oculta nada. Es más, justamente por la experiencia que se dio y la descalificación mediática que generó el proceso y culminación para la elección del nombramiento de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quisimos cuidar escrupulosamente el procedimiento ahora para este nombramiento, para elaborar este dictamen.
Recibimos, como les decía hace un momento, con mucha atención, consideración, respeto y solidaridad a los colectivos de víctimas, a víctimas que en lo individual se manifestaron y fueron voces aisladas, sin probar absolutamente ningún señalamiento, ni siquiera señalaron concretamente a alguna de las tres. Es decir, no pusieron nombre y apellido en absoluto de que alguna de las aspirantes hubiese hecho proposiciones indecorosas o que infringieran la ley. No hay nada que pruebe en absoluto. Yo, en nombre de la comisión, como presidente de la comisión, rechazo categóricamente que hubiese algún señalamiento que se probara de lo que se ha mencionado en términos generales. Esa es mi respuesta. Gracias, senador. El senador Álvarez y Casas solicita la palabra por alusiones. Gracias. A ver, sí es muy importante subrayar. La litis que ahorita nos ocupa es una litis de carácter jurídico y de elegibilidad. Este es el momento procesal oportuno para así hacerlo, no después, porque no hay instrumento jurídico que nos permita defendernos cuando no se resuelva esto. No hay otro instrumento jurídico. Este es el momento legal, este es el momento procesal oportuno. La discusión es el término del cumplimiento del párrafo tercero del artículo 86 de la Ley General de Víctimas. Esa es la discusión. Y así se ha puesto con toda claridad. Y, por supuesto, en la discusión, y como bien acompaño lo que dijo la senadora Claudia Anaya, por supuesto que ha habido una discusión ética, y ha habido un planteamiento, se hizo en el Parlamento abierto, para eso es eso. Ya el presidente de la Comisión de Gobernación nos ha dicho que no ha llegado documento alguno, y está bien, pero tampoco estamos prejuzgando. Estamos viendo si se cumplen los requisitos de la ley. Este es el momento para eso. Si se cumplen o no se cumplen, porque llegando al Pleno, entonces ya hay una validación de estas comisiones. Y es absolutamente necesario, es absolutamente indispensable que revisemos en ejercicio de nuestra responsabilidad si se cumple o no cumple la ley. Y con independencia de lo que haya hecho la Secretaría de Gobernación. Pero lo que aquí queda muy claramente, y así lo dice, dictamen en torno a la elegibilidad de las ciudadanas. Ese es el nombre del dictamen. Y luego todavía en la cláusula séptima se justifica plenamente la elegibilidad, y no es así. Es una litis jurídica, y hay elementos fundados para hacer suponer que no se está cumpliendo con lo que a la letra de la ley dice. Y no es que nos guste o no nos guste, no, y no se trata de una falta de respeto a nadie, no se trata de descalificar a nadie, se trata de revisar lo que la ley dice. Y lo que la ley dice, que es una ley específica en la materia, en su artículo, es si se tiene o no experiencia en atender a víctimas. Eso es lo que dice la ley. Senador, perdón, pero... Termino, sí, pero... Sí, porque creo que sus argumentos ya los había planteado. Yo lo que en su pediría es el mismo intervención tiempo que el presidente de la comisión. En alusiones personales, el mismo tiempo. Enseguida, la senadora Lucía Mesa, sí, por favor. Entonces, yo lo que digo es, denme el mismo tiempo, por favor. En alusiones personales, como hizo el presidente de la Comisión de Gobernación. Esa es la litis. Y no podemos ser omisos en el tema de cumplimiento de la ley. Y si hay señalamientos éticos, es nuestra obligación considerarlos. Que hay instrumentos jurídicos no han llegado, está muy bien considerarlo, pero esa no es la discusión. Eso vendrá en el Pleno. La litis es el cumplimiento de la ley, y hay elementos de más para decir no se cumple la ley. Esa es la litis. Y por lo tanto, la litis jurídica y el momento procesal oportuno es ese. Gracias. Gracias, senador. Continuamos con la lista de oradores inscritos. La senadora Trasviña. Gracias, presidente de la mesa. Gracias, compañeras, senadores. Quiero ser muy precisa en el sentido de que ya hemos cumplido con el formato y la metodología que aprobamos las Comisiones Unidas para efecto de lograr cumplir con todos los requisitos, incluso con los propios requisitos que marca la Ley General de Víctimas. Ellas comparecieron, el Parlamento abierto dio los resultados, participaron las organizaciones, participó la sociedad.
Ahora, día con día me estoy dando cuenta de que es necesario que ya tengamos a la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque no solamente el pueblo es víctima de acciones criminales o hechos delictivos, también la sociedad, también quienes ejercemos una función pública, somos víctimas de golpes físicos y de golpes mediáticos. La guerra blanda la han encauzado quienes están aquí para favorecer los intereses de los nefastos, de los espurios. La desconfianza viene, y sí se la justifico que sean desconfiados, porque vienen de regímenes de gobiernos que ellos conocen a profundidad, de gobiernos criminales que dejaron cientos de miles de muertos, cientos de miles de feminicidios, desapariciones, que saquearon al país y que hoy están obstinados en hacer dilatorias las acciones que tenemos responsablemente como senadores, como servidores del pueblo. Aquí vinieron muchos a proteger sus intereses y los intereses de los grupos a los que pertenecen, a los de la mafia del poder. Que eso quede claro y que el pueblo identifique quiénes son esos muchos. Son los que están dilatando todas las sesiones, no van a sesiones de comisiones, hacen dilatorios los acuerdos y cuando van al Senado ni siquiera votan. Ubíquenlos y vean quiénes son. Gracias. Gracias, senadora. El senador Mancera. Muchas gracias. Muy buen día a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores, presidente y presidenta. A ver, yo he escuchado muchas versiones, no estuve en las comparecencias con las víctimas, pero sí escuché descalificaciones tanto para la candidata Mara Gómez como para la candidata Aces, atribuyendo una serie de cosas. Entiendo, por lo que se ha dicho aquí, que ninguna de esas está aprobada, eso lo entiendo. En el debate jurídico que comenta el senador Álvarez y Casa, yo lo único que pediría es que no perdamos de vista exactamente lo que dice la ley. Y la ley lo que dice es haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales de servicio público, en sociedad civil o académicas. Es decir, yo entiendo por lo que nos platicaron y por lo que nos llegó de material que también tienen actividades académicas. Hablo en el caso de varias de ellas, no de una, pero de la que se están refiriendo, de la persona que se están refiriendo, pues incluso nos entregaron un libro que es de reciente publicación. Entonces, mi llamado sería a que si hay, digamos, inconformidad, y en eso tiene razón el senador Álvarez y Casa, se razonara específicamente por qué sí o por qué no. Quizá en el dictamen pudiera faltar profundidad, pero sí creo que en ese requisito, porque si no tuviera o académicas, yo estaría totalmente de acuerdo, porque de servicio público no veo que tenga un antecedente inmediato de servicio público, al menos no en los 2 últimos años. Sí, por eso. Pues es que el libro habla de víctimas. El libro habla de derechos humanos y víctimas. Es un libro que nos entregaron de este tamaño. Al menos eso fue lo que yo leí, ¿no? Si estoy mal, pues también pues, que se razone y se diga que no, pues. Pero lo que quiero decir dice, o académicas relacionadas con la materia de esta ley. Si no estuviera esta parte, yo estaría totalmente de acuerdo, porque al menos en los documentos que tuvimos no vi nada de servicio público o algo que nos acreditara en los 2 últimos años, salvo la materia electoral, que esa sí está acreditada, como bien ya se señaló. Pero el punto nada más que dejo en la mesa es que también están incluidas académicas, dice o académicas, y esa me parece que sí está presente en una de las propuestas. Y respecto de la otra candidata, María de los Ángeles, a quien además conozco por su trayectoria y trabajó de cerca con nosotros en la Procuraduría,
Yo dudaría muchísimo esas acusaciones que se hicieron de que no esté atendiendo y no esté trabajando, de verdad, salvo que hubiera algo que lo probara, pues, ¿no? En ese sentido, nada más. Entonces, en la parte jurídica yo diría, analicemos bien lo que dice esta fracción tercera, porque dice o académicas también relacionadas, y respecto de la otra compañera, pues me parece que no hay ningún elemento probatorio que la pudiera descalificar. Sí, acompañar lo que había señalado mi compañera Claudia Naya y lo que ha insistido el senador Álvarez y Casa, en dado caso que se razone con mayor profundidad este punto. Gracias. Gracias, senador. El senador Noé Castañón. Gracias, secretaria. A ver, el proceso es para cumplir y calificar el cumplimiento de los requisitos ineludibles que debe reunir para ser electa, los que marca el 86. Las comparecencias en sí mismas reflejaron con congruencia las calificaciones profesionales de las aspirantes, mas no así implican justamente el cumplimiento de los requisitos de la ley. La consulta parlamentaria, el Parlamento abierto que se dio, es orientativa y tampoco podemos ser superiores o no puede ser superior o subsanar el cumplimiento de los requisitos del 86. Y ahí hay que precisar también, sobre los dichos o descalificaciones, pues es urgente saber el fundamento y motivación de la acusación, pero tampoco podemos caer en la tentación de que esos dichos, sin hechos, sin ninguna acusación formal, puedan causar consecuencias y sustentar algún criterio, opinión, señalamiento, etcétera, sin justa causa. En todo caso y en toda circunstancia puede haber dos realidades, la concreta y la oportunista. Sujetémonos a la concreta. Ahora bien, siguiendo esta precisión, es entonces en donde, si hay dudas sobre el cumplimiento de los requisitos legales, ojo, no de las cualidades de las candidatas, sino en el cumplimiento de los requisitos, entonces creo que sí deberíamos de revisar, profundizar tal vez en el dictamen sobre ese cumplimiento que se da. Y esto a fortalecer lo que vamos a hacer hoy en la comisión, simplemente decidir sobre la elegibilidad. ¿Por qué? Porque esta terna se irá a elección al Pleno del Senado y la elección es por mayoría calificada de 2/3 partes. Creo que un buen mensaje y donde podríamos tener una congruencia y un consenso todos los grupos parlamentarios es que de tener un buen análisis y convicción jurídica concreta de que se cumple con los requisitos del 86, con eso podemos llegar más confiados a no tener una elección friccionada como en situaciones pasadas y que solamente lastiman al Senado de la República. Sería nuestra posición. Gracias. La senadora Lucy Mesa. Sí, muy buenas tardes, senadoras y senadores. Efectivamente, yo creo que es un tema que sí urge. Creo que las víctimas están esperando precisamente respuesta de este Senado. Es un tema que no podemos seguir retrasando y que, bueno, si finalmente ya pasamos por todo el proceso donde muchos de los que estamos aquí en esta mesa participaron y de alguna manera pudimos escucharlas, a mí me parece que en este sentido el Senado es un poder soberano, nosotros no somos una autoridad investigadora. Si alguna de las aspirantes cometió alguna situación, algún delito, pues que sea la autoridad correspondiente quien lo determine y quien lo juzgue. Nosotros únicamente estamos aquí para avalar un dictamen de idoneidad y a mí me parece que las 3 aspirantes cumplen con esos requisitos. Las 3 aspirantes son elegibles para ocupar este espacio que se está dando en la SEAP. Y en este contexto, yo pediría al presidente de Gobernación, al senador Cristóbal Arias, que someta a consideración de la Asamblea si el dictamen ya está suficientemente discutido y si es así, en consecuencia, pasar a la votación del mismo. Yo sé que efectivamente aquí muchos tendremos opiniones a favor o en contra, o a lo mejor muchos quieran retrasar este procedimiento. Sin embargo, a mí me parece que hay que dar una respuesta pronta, una respuesta oportuna y no podemos dejar de verdad este espacio
no podemos dejarlo acéfalo. Tenemos que cumplir como nuestra responsabilidad como poder. El Senado es autónomo y el Senado puede en este momento definir y votar este dictamen, porque, insisto, las 3 propuestas cumplen con los requisitos de idoneidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Tenemos ya únicamente a la senadora Rocío Abreu y sería el cierre de la lista. Adelante, senadora, y enseguida pues ya haremos Muchas la consulta gracias. que pedía la senadora Lucy Mesa para someter, si se somete ya a votación. Muchas gracias, presidente. Y de la misma forma que lo han expresado, yo creo que más que nada estamos en un tema de que es factible y se cumplen los requisitos de las 3 aspirantes para poder tener el dictamen donde avale la postura de las mismas, ¿no? Se ha cumplido todo el procedimiento. Si estamos de acuerdo o no con qué perfil, esa es una cuestión unilateral donde cada senador tiene el derecho de manifestar su voto en el Pleno, pero en conforme al procedimiento se ha cumplido de ello. Y también quisiera yo ser muy clara, de verdad, y de verdad lo digo con mucho respeto, hemos criticado la violencia de género, y de verdad cuando oigo algunas expresiones que se dice, que comentan, que se intuye, ¿quiénes no hemos sido sujetos a difamaciones y a golpeteos políticos? Y eso no es exento. Entonces, de verdad, yo pido que tengamos un tema de altura. Lamentablemente, cuando se dice y no se prueba, estamos cayendo en violencia. Y además son 3 mujeres, y esto es un tema de violencia de género cuando se habla de esta manera. No es un hecho probado, no es un hecho que existe una denuncia. Y de verdad lastima una actitud, sobre todo que venga del Senado. Y estamos ejerciendo, imagínense, estamos hablando de víctimas, y nosotros estamos jugando a gente cuando ni siquiera tenemos una razón legal para levantar una acusación de ese tamaño. Entonces, de verdad, lo digo con mucho respeto, a mí me ofendió. Y me ofendió porque si yo hubiese estado en el lugar de alguna de ellas que fue señalada sin pruebas, eso es una calumnia. Y se le está faltando el respeto a una gente que es profesional, que quiere hacer algo por este país, que no es un tema fácil, y está dando todo. Entonces, de verdad, pido respeto por y no solo en esta comisión y en este tema, sino pido respeto también a mis compañeros senadores cuando hablamos del prestigio, del nombre de muchos de las gentes que vienen aquí a aspirar a una posición. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Rocío Abreu. Entiendo que se ha agotado la lista de oradores, entonces aquí lo que seguiría es, a ver, me está aquí comentando, el senador Damián Cepeda ya se fue, pero él proponía que se hiciera una consulta al jurídico del Senado. Entonces, yo diría que podemos consultar a la Asamblea. Yo me pronunciaría porque ya se sometiera, si ya no hay discusión, si está suficientemente discutido. Primero, si está suficientemente discutido, creo que sería el procedimiento. Y luego, si está suficientemente discutido, habría esa propuesta que las comisiones determinarían, si se acepta, se rechaza, y si se rechaza, bueno, entonces pues, nos iríamos a la consulta de la votación, si se aprueba o no se aprueba el dictamen. Este sería el procedimiento. Sí, presidenta. Senador, me parece que podríamos llegar a lo mejor a un justo medio, si es que hay una intencionalidad, digamos, de que se pueda. Me parece que todos estamos demasiado lastimados por lo que ha pasado. Me refiero a, dependiendo de qué lado estés, pero yo diría, podríamos hacer, ya quedó muy claro, ¿no? que quiénes van a votar a favor, quiénes van a votar en contra, quiénes van a votar en abstención. Yo creo que podría haber un justo medio y es, si se va a rechazar la propuesta del senador Damián Cepeda, de que se haga una valoración jurídica, que es lo que él pidió aquí públicamente, a lo mejor que se resuelva lo que se va a resolver, que ya queda claro que se va a resolver, sino que en el proceso de la aprobación en el Pleno, de la aprobación en la Comisión y la aprobación en el Pleno, se pueda hacer una consulta jurídica.
Y creo que con eso todos podríamos tener una certeza legal, cuando menos para la decisión en el Pleno, porque hay que recordar que se necesitan 2/3 partes de la votación. Me parece que para abonar, digamos, a esa posibilidad real, lo que yo quisiera es que no se rechazara una propuesta que quizá nos puede ayudar a todos, me refiero a unos y a otros. Entonces, sin que se rechace, o sea, no poner la votación, sino más bien las presidencias de las comisiones podamos remitir a el área jurídica y que se haga la consulta correspondiente, y de lo que se resuelva en esa consulta, cada grupo parlamentario habrá de tomar su decisión. Yo reitero, esta votación requiere 2/3 partes y me parece que abonaría a la decisión de todos y cada uno de los grupos parlamentarios aquí presentes. Muchas gracias, presidente. Bueno, entonces, miren, vamos a seguir, presidente. Yo creo que no vamos a votar la propuesta que hizo el senador Damián Cepeda. Vamos a someter, a consultar si está suficientemente discutido el dictamen. Si está suficientemente discutido, enseguida vendrá la otra consulta, quienes están por la afirmativa que se apruebe, o quienes en rechazo, o quienes en abstención, y ya será facultad de las mesas directivas, atendiendo la sugerencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que haga esa consulta antes de llevarse al Pleno la terna para su votación. Creo que no hay ningún impedimento en ese sentido para que las mesas directivas puedan allegarse a algún elemento del jurídico del Senado. Bueno, entonces, habiendo aclarado este punto, solicito entonces a la senadora secretaria Nadia Navarro que consulte en general a estas comisiones si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Sí, presidente, consulto a las y los senadores si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Esto es para la Comisión de Gobernación. ¿O en lo general? En lo general. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano, por favor. Sí, las 3 comisiones. Por unanimidad, presidente, se aprueba. No fue por unanimidad. No fue unanimidad, presidente. A ver. Perdón, bueno. Yo quisiera nada más que por procedimiento fuéramos comisión por comisión para que quede claro y no haya un motivo al rato que vayan a querer. De la Comisión de Gobernación, quienes estén a favor, levanten la mano, por favor. Que me ayude el secretario a contar. ¿Cuántos a favor? ¿En contra? ¿En abstención? Una abstención, secretario. ¿Quiénes de la Comisión de Derechos Humanos, quiénes se encuentren a favor? 2. 10. Bueno, a ver, nada más aclarando, no estamos votando el dictamen, nada más. Es para saber si se encuentra suficientemente discutido. Correcto. Es para saber si se encuentra suficientemente discutido. Entonces, en contra, un voto. En abstención, de la Comisión de Justicia, quienes se encuentren a favor. En contra, en abstención. 7 a favor. Y una abstención. Y una abstención, presidente. 9. Es que Damián
Vamos a brevemente un receso de 3-5 minutos en lo que estamos hablándoles y consultándoles. Ya viene, por ejemplo, senador Mancera creo que ya viene. Y pero a ver, yo creo que tiene razón la senadora Antares. En tanto llegan, bueno, pues podemos avanzar. Pero no se puede votar. Pues hay dos comisiones que ya votaron de que está suficientemente discutido. Hay dos comisiones. A ver. Toño, viene senador. Yo también soy de ¿cuántos votos faltan ahí? Agreguen el mío. A ver, rectificamos la lista. Con quórum rectificamos la votación. No, nada más con si lista de quieren asistencia. Nada más de justicia, solo de justicia, para que no haya dudas de quién falta. A ver, pero digo, no está de más. Senador Ramón Julio Menchaca Salazar, no está. La de la voz, 1. La senadora Claudia Edith Anaya, 2. senador Cruz Pérez Cuellar, 3. Senador Cristóbal Arias, senador Ernesto Pérez Astorga, senadora Jesús Lucía Trasviña, 6. Senadora Ana Lilia Rivera, falta. Senadora Nadia Navarro Acevedo, 7. Senador Damián Cepeda Vidales, falta. Senadora Claudia Ruiz Macié, falta. Senadora Lucia Virginia Mesa Guzmán, 8. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, 9. Ya. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, no está. Senador Miguel Ángel Mancera, también salió. Raúl Bolaños, también se fue. Elvia Marcela Mora y Germán Martínez Cázares. Somos 9, falta 1. Si están de acuerdo en que en tanto llegan los senadoras o senadores que faltan, ya hay una mayoría de que... Bueno, esperemos ya nada más. Hay una mayoría de que está suficientemente discutido también en justicia, aun cuando... Sí, adelante. Senador, el voto mayoritario es que está suficientemente discutido. El mayoritario es que está suficientemente discutido. No es, perdón, pero no hagamos tanta... Es de asamblea. Es de asamblea, es de Comisiones Unidas, y en Comisiones Unidas
de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, hay mayoría de que está suficientemente discutido. Yo pido, por favor, que continuemos con la votación. Gracias. El quórum ya fue, hubo el quórum en cada una de las comisiones, se dio a conocer que hubo el quórum para poder tener validez el que empezara la reunión de estas comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia. Ya está aprobado que está suficientemente discutido. Entonces creo que debemos de pasar ya a la otra fase para votar el dictamen. A ver, el senador Narro, por favor. Somos comisiones unidas, pero votamos por comisiones. Hay dos comisiones que estamos con quórum. Nosotros decimos, hay mucho trabajo legislativo. Los que estamos con quórum, que ya votamos, que está suficientemente discutido en nuestra comisión, pues que votemos si aprobamos o no el dictamen, mientras esperamos a los que llegan. Pero yo lo que propongo, le propongo a la mesa, a Kenia y a nuestro presidente, a los dos presidentes que están ahorita aquí, que avancemos en las dos comisiones donde ya tenemos quórum y tenemos la votación. Yo creo que es atendible. Ya hay quórum. Muy bien. Bueno, el dictamen está suficientemente discutido. Pregunto a la senadora Nadia Navarro, secretaria. Sí, presidente, existe quórum en las tres comisiones que están sesionando y se determina que está suficientemente discutido el dictamen. Ahora pasamos y le solicito a la secretaria senadora Nadia Navarro consulte si es de aprobarse el presente dictamen. Consulto de manera independiente a cada uno de los integrantes de las comisiones. Inicio por la Comisión de Justicia. Si se aprueba el dictamen sometido a su consideración. Justicia. Que van a hacer la consulta de todos modos las mesas de ¿se somete a consideración la propuesta de la senadora Kenia entonces? No, es que ya estamos, ya quedó rebasado, hay un acuerdo de las mesas directivas de las comisiones y entonces estamos ya en la fase de solicitar la votación del dictamen. Gracias. A ver, me parece nada más para claridad de las mesas de las tres comisiones, lo que entiendo se ha aceptado de manera tácita es que una vez que se resuelva sobre el particular, las tres mesas directivas de las comisiones de dictamen remitan la solicitud a el jurídico para que se haga la consulta correspondiente. En esta lógica, tendríamos todos la posibilidad de conocer la versión, digamos, jurídica de esa oficina para resolver en el Pleno. Yo solamente, señora senadora secretaria, le pediría respetuosísimamente que por orden hiciéramos dos cosas, que fuera comisión por comisión y que fuera nominal, para que no hubiera ningún inconveniente y todos tuviéramos certeza prioritariamente las víctimas y los colectivos de víctimas que han estado siguiendo esta reunión. Muchas gracias, senadora. Gracias, presidenta Kenia López Rabadán. Estamos de acuerdo. Le instruimos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación que a la brevedad redacte y someta a nuestra consideración de las mesas directivas un documento que vamos a dirigir al jurídico para la consulta respectiva. Bueno, antes de que se haga la votación, como se ha solicitado comisión por comisión, ha pedido luz a la palabra la senadora Lucía Trasviña. Adelante y ya pasamos enseguida a la votación. Gracias, presidente. Tenemos que ser muy concretos.
tenemos que ser muy concretos. Hay una propuesta del senador Damián Cepeda que tiene que ser sometida a votación si estamos de acuerdo que se dé el procedimiento o no se dé. A ver, ¿Quién por favor, le Pero, ruego su Presidenta, por atención. favor, Breve, hasta por 3 minutos, nada más, senadora Trasviña. A ver, compañeras y compañeros Bueno. senadores, si me permiten, Procedamos a la votación. no solo vamos a proceder, también quisiera poner a su consideración la consulta jurídica del dictamen que se está planteando. Creo que después de someterlo ahorita a aprobación, nos va a poner en un entredicho de incertidumbre al finalizar. Por eso sugiero que en este momento se someta a consideración primero la consulta jurídica que se está planteando la senadora Kenia. Es importante. A ver, mira, yo quisiera aclarar, si hacemos eso, a lo mejor es hasta para desecharlo, ya quedó superado. Yo creo que lo que... Y el Para pleno, que nos aboquemos el pleno de manera tiene la puntual. última palabra, es la máxima autoridad, el pleno. Entonces, yo voy a proceder a solicitarle a la secretaria senadora Nadia Navarro que consulte comisión por comisión si es de aprobarse, que tome la votación, si es de aprobarse el presente dictamen que se somete a su consideración. De la Comisión de Justicia, en votación nominal, pregunto si es de aprobarse el dictamen sometido a su consideración. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. En abstención, no rayes este. No. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senador Cruz Pérez Cuellar. Senador Cristóbal Arias Solís. Senador Ernesto Pérez Astorga. Senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrat. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senadora Nadia Navarro Acevedo, en abstención. Senador Damián Cepeda Vidales. Senadora Claudia Ruiz Macié Salinas. Senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Senador Raúl Bolaños Cachocue. Senadora Elvia Marcela Mora Arellano. Senador Germán Martínez Cázares. En pro. De la Comisión de Derechos Humanos. 8 y 3 abstenciones. A favor de la Comisión de Justicia, 8 votos a favor, 2 abstenciones y una en contra. Queda aprobado el dictamen por la Comisión de Justicia. De la Comisión de Derechos Humanos, ¿me pasan la lista, por favor? De la Comisión de Gobernación, la de asistencia para solicitar. Son 2 hojas. Senadora Kenia López Rabadán. Abstención. Senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Senadora Nestora Salgado García. Senadora Silvana Beltrones Sánchez. Senadora Gina Andrea Cruz Blacklech. Senadora Marta Guerrero Sánchez. Senadora Minerva Citlali Hernández Mora. A favor. Senador Mauricio Curi González. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. A favor, senadora. Senador Miguel Ángel Navarro Quintero. A favor. Senadora María Leonor Noyola Cervantes. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. A favor. ¿Cuáles fueron? Siete votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobado por la Comisión de Derechos Humanos el dictamen. De la Comisión de Gobernación, senador Cristóbal Arias Solís. A favor. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas.
senadora Nadia Navarro Acevedo, en abstención, senadora Rocío Adriana Abreu, senador Juan José Jiménez Yáñez, senador José Narro Céspedes, senadora Jesús Rodríguez Ramírez, senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, senadora Imelda Castro Castro, A favor. senador Damián Cepeda Vidales, senadora Indira de Jesús Rosales Román, En abstención. senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, senador Antonio García Conejo, A favor. senadora Claudia Edith Anaya Mota, senador Noé Castañón Ramírez, senadora María Merced González González, 9 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. existen 9 votos a favor, 1 en contra. 1 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobado el dictamen en la Comisión de Gobernación. En consecuencia, se declara aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia en torno a la elegibilidad de las ciudadanas aspirantes que integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para la elección de la comisionada ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Túrnese a la brevedad a la presidencia de la mesa directiva para que se publique en la Gaceta Parlamentaria y se someta a la consideración del Pleno del Senado de la República. Se han agotado los asuntos del orden del día. Se declara clausurada esta reunión de las comisiones.